8. Amigos y amigas que desde estas cámaras de la Televisión 8 tenemos esta conversación semanal, aunque la conversación sea un monólogo, porque me gustaría muchísimo que pudieran ser sino un diálogo, vosotros conmigo y yo con vosotros, pero las cámaras no permiten más que lo que permiten, al que tienen delante. Hoy quiero dedicar esta charla en su totalidad a un tema que tenemos muy presente, muy de ahora, y porque como el programa se llama La Iglesia al Día, precisamente en este día, en estos días, la Iglesia diocesana, nuestra Iglesia diocesana, nos da materia para que nuestra charla de hoy vaya por ese camino. Tenemos en esta semana que entra, sábado y domingo próximos, el Día de la Diócesis. Día de la Diócesis nuestra. En cada una de las diócesis celebrarán también el suyo correspondiente. Por eso he pensado que probablemente muchos de los que me estáis viendo y oyendo, al oír esta palabra diócesis, quizás no les suene mucho, o si les suena, no saben de qué se trata en general. ¿Qué es una diócesis? ¿Para qué sirve la diócesis? ¿Quiénes componen y son parte de ella? Y todo esto que es necesario que lo sepamos porque los cristianos no cumplimos bien nuestros deberes solamente con tener devoción a las imágenes, con hacer procesiones, con rezar, que también tenemos que hacerlo y diariamente, sino que tenemos que tener una formación medianamente completa en la que se sepa qué se hace, por qué se hace, dónde estamos, por qué estamos, etc. Empezaré por decir que la Iglesia es general, es universal. No hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, decimos en el credo. Pero esa Iglesia única está establecida y vive en muchos y determinados lugares que no son, como alguna gente dice, yo es que soy católico, apostólico, romano. Bueno, romano no porque seamos de Roma, ni porque vivamos en Roma. Romano porque el pontífice romano, el Papa, es la cabeza de nuestra Iglesia universal. Pero la Iglesia establecida en todo el universo está en muchos lugares, en muchas situaciones, con muy diversas personas, porque la Iglesia está formada por todos y cada uno de los bautizados. Todos los que por el bautismo nos hemos injertado en ese cuerpo misterioso, ese cuerpo místico de Cristo, que es y se llama la Iglesia, precisamente este domingo pasado hemos celebrado la Iglesia Madre, la Iglesia del Obispo de Roma, San Juan de Letrán, que es la madre, diríamos, el fundamento de todos los templos cristianos, no de la Iglesia. La Iglesia en realidad no es el templo, la Iglesia es el conjunto de los cristianos. Pero a los templos les llamamos Iglesia porque en realidad la Iglesia viva, la de las personas, se ve y se manifiesta y se reúne en esos lugares sagrados que se llaman también iglesia. El templo, la iglesia. Nosotros
en esta semana que va a entrar ahora, o que empieza ya, hoy, vamos a celebrar el sábado y domingo el día de la diócesis. ¿Y qué es una diócesis? Pues vamos a verlo precisamente detallado en el derecho canónico, es decir, en la legislación oficial de la Iglesia Católica. Y dice: la diócesis es una porción del pueblo de Dios, la Iglesia, cuyo cuidado pastoral se recomienda a un obispo con la colaboración de sus sacerdotes, de manera que unida a su pastor, que es el obispo, congregada por él y en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular dentro de la Iglesia universal, la cual verdaderamente está presente y actúa como una santa, católica y apostólica. Eso dice el derecho canónico, la ley de la Iglesia. Dentro de la Iglesia universal, de la Iglesia que en el mundo entero está instituida por Cristo sobre el colegio apostólico, bajo la piedra fundamental que fue Pedro y que ahora continúa siendo el Papa, la Iglesia está subdividida, diríamos, o establecida en determinados lugares donde, como acabamos de oír, el obispo hace de cabeza de ese grupo, los sacerdotes con él ejercen el ministerio de la santificación de los fieles y el conjunto de los fieles que la forman. La Iglesia diocesana, la nuestra, la diócesis de Jerez, es una iglesia, diríamos, reciente, moderna, joven. Tiene apenas 35 años. Porque el conjunto cristiano que hoy forma la iglesia diocesana de Asidonia Jerez, a la que pertenecemos, hasta hace 35 años, estaba totalmente unida y dependiendo de la iglesia diocesana de Sevilla. Desde la institución misma del cristianismo en esta zona, a partir después de la Reconquista, porque antes hubo otras divisiones distintas en la época medieval, la iglesia diocesana de Sevilla abarcaba todo el territorio que hoy conforma y constituye la diócesis de Asidonia Jerez. A partir de esa fecha, en el año 1980, esta zona nuestra que hoy constituye la diócesis de Asidonia pertenecía totalmente a la diócesis de Sevilla. Civilmente era provincia de Cádiz, como lo sigue siendo. En algún momento hubo una parte de lo que hoy es la diócesis que perteneció a la diócesis de Málaga, la zona de la sierra, de nuestra sierra, que está limitando con Ronda, perteneció no hace muchos años a la diócesis malagueña. Cuando se instituyó la diócesis actual de Jerez, de Asidonia Jerez, toda la zona de la sierra, la nuestra, la zona del litoral que constituye la parte de Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María, Chipiona, Rota, esa zona, aunque es la provincia de Cádiz también, es diócesis jerezana, no diócesis gaditana. Por lo tanto, nuestra diócesis actual, en la que ahora vivimos y somos parte, en número os lo describo para que tengáis conocimiento de qué es nuestra diócesis, cómo es y cómo actúa. Tenemos que la labor evangelizadora
de nuestra diócesis se puede resumir en esto. El anuncio de la palabra de Dios, es decir, la evangelización y la administración de los sacramentos, se lleva a cabo fundamentalmente en las parroquias. Y la diócesis es el conjunto de las parroquias que forman esa diócesis. Parroquia es el grupo que forma la iglesia local en la que el párroco, como pastor, rige y dirige lo que es la evangelización llevada a cabo por ese grupo parroquial. El conjunto de las parroquias, el número determinado ya después se ve, presidido por el obispo, es lo que se llama la diócesis. En nuestra diócesis de Jerez contamos hoy por hoy con 91 parroquias. Estas 91 parroquias están establecidas no solo en la ciudad de Jerez, que es la cabeza de la diócesis, sino en todas las poblaciones, en todos los pueblos, en donde hay grupos cristianos a cuya cabeza o en cuyo frente está el sacerdote párroco, el pastor local. Esas 91 parroquias que existen en nuestra diócesis, hoy por hoy, están atendidas por un sacerdote, por el párroco. Algunas de ellas, no muchas, pero algunas de ellas, el párroco tiene que atender hasta 2 y 3 parroquias, como ocurre aquí en nuestra zona de la sierra. Hay 3 párrocos que tienen que atender 2 y 3 parroquias cada uno por falta de sacerdote, porque no tenemos número suficiente. El número actual de nuestros sacerdotes, de los que estamos en actividad, son 87. Las parroquias son 91. Luego, si estamos solo 87 sacerdotes en activo, a algunos le toca hacer de 2 y de 3. El sacerdote se multiplica porque no tiene más remedio que atender a esos grupos parroquiales que tienen derecho y necesidad de que se les atienda. En nuestras parroquias actualmente, y en lo que va en este año que ha transcurrido, en sus diversos niveles, reciben sacramentos, porque se bautizan, se casan, hacen la primera comunión, se hacen funerales, etc. Vamos a dar el número aproximadamente correcto de lo que en este año ha sido. En esas 91 parroquias y con esos 87 párrocos se han celebrado 4.750 bautizos, 4.714 primeras comuniones, 1.276 confirmaciones y 937 matrimonios. Ese movimiento parroquial, ese movimiento diocesano llevado a cabo por las parroquias, por las distintas parroquias, están conjuntamente organizadas, entre sí están relacionadas y todas ellas dirigidas por la cabeza de la diócesis, que es el obispo. Nuestro obispo, don José Mazuelos, tiene su residencia oficial en la cabeza de la diócesis, que es la ciudad de Jerez. Pero el obispo, aunque sea su residencia en Jerez, él atiende, se preocupa, conoce, visita, dirige la vida de todo el conjunto diocesano, de esas 91 parroquias que existen en la diócesis. En la diócesis de Jerez, aparte de esa sacramentación, que es lo que fácilmente atrae a los fieles a la parroquia, porque hay que decir que aunque la parroquia sea el número de todos los bautizados que hay en ella,
no todos los bautizados viven de una manera total la vida cristiana y no todos dependen igualmente de la parroquia, porque muchos de ellos no acuden a la parroquia sino en determinados momentos de su vida. El bautismo de sus hijos, la primera comunión de sus familiares, el casamiento de alguno de ellos, el funeral de amigo o vecino o pariente, pero ahí queda su vida parroquial dicha. La parroquia tiene mucha más vitalidad, como es natural, porque la vida cristiana exige de nosotros que esa evangelización de que tan necesaria se está haciendo en la Iglesia en estos días, deben llevarse a cabo con la vida y la actitud y el movimiento y de la capacidad de hacer de todos y cada uno de los bautizados. No solamente deben evangelizar el obispo y los curas, ni los cristianos o católicos que van a misa todos los días o están apuntados a las hermandades. La evangelización es obra y tarea de todos y cada uno de los bautizados, de todos y cada uno de los que creemos en Cristo y creemos y queremos que Él tenga parte en nuestra vida y en nuestras obras. Por eso, aparte de los sacramentos de que he hablado y que la mayoría de los cristianos recibe y los pide, las parroquias y la diócesis, en nombre de toda la comunidad cristiana, tiene centros y actividades y lugares donde ejerce uno de los principales cuidados y atenciones de la Iglesia universal, que es la caridad fraterna, la ayuda y la asistencia a aquellos que están más necesitados de la ayuda y del cariño y de las atenciones de sus hermanos los cristianos. A este movimiento, a esta actividad, la llamamos caritas. Esa palabra latina, en español, caridad, el amor fraterno, el cumplimiento del mandato de Cristo de amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces, si yo de verdad amo a mis hermanos y veo que esos hermanos me necesitan y yo puedo ayudarles, en mi obligación está ayudarles y en su derecho de ellos pedir esa ayuda. A esa organización de ayuda a los demás, en la Iglesia la llamamos caritas, no beneficencia, no ONG. Eso son cosas civiles, buenas por supuesto, pero no es la caridad cristiana. La caridad cristiana es la que la Iglesia ejerce no por pena, por sentimientos afectivos, por lástima, sino porque por amor a Dios, a Cristo y a su Iglesia, tiene que manifestarlo en el amor a sus hermanos, principalmente los más necesitados. En nuestra diócesis actualmente hay 17 centros sociales establecidos por Cáritas en distintos lugares y parroquias. Y hay 72 Cáritas parroquiales, es decir, en 72 parroquias está organizada oficialmente la caridad fraterna, la Cáritas, que atiende en cada lugar, en cada local, en cada parroquia, a las necesidades propias de los hermanos que viven en esos lugares. Esa labor de Cáritas, aunque parezca una barbaridad, pero es una realidad, en este año que ha transcurrido, que estamos casi terminando, ha atendido a 32.946 familias. Parece mucho, pero es la realidad. Si yo os hablo solamente por mi propia y personal experiencia de mi parroquia, desde la que os estoy hablando, en esta parroquia nuestra, todas las semanas se atienden 120 familias necesitadas.
multiplicad esas 120 familias que por semanas se ayuda con alimentos, con ropa, con asistencia de medicinas, de pagar cosas que deben, etcétera. Multipliquen ustedes esto por todo lo que es un año o un curso, multiplíquenlo por todo lo que son cada una de las parroquias que lo hacemos y ahí tenéis esa cantidad de familias atendidas. Que parece que esto es un disparate, pero no lo es. Se han invertido 2.654.700 euros solo en ayuda de Cáritas. Aparte de que la diócesis atiende también otros menesteres, como es el seminario, como son las misiones, como son sacerdotes mayores, ancianos, que aunque cobren una pensión por su jubilación, necesitan una ayuda complementaria, etc. Esto así, en tono general, es la vivencia de una diócesis. Esa vivencia de la diócesis, el Papa, en la exhortación apostólica que ya la semana anterior comentaba con vosotros, dice: además es necesario que reconozcamos que si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe, en gran parte, a la existencia de unas estructuras y un clima poco acogedores de algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática que da respuesta solo a algunos problemas, como simples complejos de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hoy predomina la parroquia solo por la administración de los sacramentos o por la atención de documentación necesaria para algunas cosas. Es decir, que el proceso de una parroquia, según dice el Papa, y así es en realidad, no es solo bautíceme usted a este niño, no es solo haga la primera comunión mi niño, no es solo me quiero casar y me prepara usted la boda, no es vengo por unos papeles que necesito. Todo eso se hace y es necesario, pero la vida parroquial, la vida cristiana de los pueblos, de las parroquias, de la diócesis, es mucho más que eso. Es la vivencia constante, diaria, continua, de una persona que, convertida a la fe de Cristo por el bautismo y queriendo de verdad ser consecuente con lo que ese bautismo significa y representa para cada uno, tenemos que vivir nuestra vida evangelizando con nuestra palabra y con nuestra conducta. Desgraciadamente estamos viendo que en nuestros tiempos la Iglesia está pasando por un momento difícil, no malo, pero difícil. Porque hay muchos cristianos que pudiendo dar la cara y deben darla, cuando encontramos que hay muchas cosas que son contrarias a la doctrina de la Iglesia, al Evangelio de Cristo, a lo que es la vida cristiana, nos callamos, aguantamos, damos o volvemos la cara diciendo esto a mí no me va o no me interesa. Pues sí, me va y me interesa. Todo lo que sea contrario o dañe o perjudique la vivencia de esa fe que tenemos en Cristo y del compromiso que con Él tenemos por el bautismo, debe ser para un cristiano un motivo de preocupación y un problema que resolver. El catecismo de la Iglesia Católica, al hablar de este tema de la diócesis y de la iglesia particular que son las diócesis, dice: es católica toda iglesia particular, o sea, la diócesis, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo, ordenado en la sucesión de los apóstoles y unido con la Iglesia de Roma que preside en la caridad.
Y sigue diciendo, cuando se habla de la Iglesia, el vínculo entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas proviene, ante todo, del origen y el fin común de todo el género humano. La Iglesia católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en otras religiones viene de Dios y es reflejo de la verdad. Es decir, no solamente son buenos o somos buenos los católicos, no. También hay otras personas, muchas, que no pertenecen a la Iglesia católica, que pertenecen a otras confesiones o religiones o cultos, que también son buena gente, que hacen el bien, pero nosotros hablamos aquí de la diócesis. Y la diócesis está compuesta de todos, repito, y cada uno de los bautizados que no han renegado de su fe, que quieren vivirla y en consecuencia practicarla, y que en estos momentos es necesario que lo hagamos. La Iglesia diocesana nos convoca para que esta semana que entra, el sábado y el domingo, los sacerdotes prediquemos de este tema, los fieles se preocupen de pensar en ello, y que nuestra oración y nuestra ayuda económica se vea que es una respuesta a nuestra condición de cristianos y de diocesanos. La Iglesia se sostiene con la oración y la ayuda de sus hijos. Como toda familia humana, se sostiene de la aportación de los que la componen. Así también nuestra Iglesia diocesana necesita nuestra ayuda, nuestra preocupación, nuestro esfuerzo personal, que de alguna manera, poco o mucho o hasta donde podamos, tenemos obligación de ayudar y aportar para que toda esa tarea de evangelización que la Iglesia realiza pueda llevarse a cabo en la mejor forma posible. Espero que esta charla que hemos tenido la hayáis escuchado. Espero también que sepáis responder a esta llamada que nos hace nuestro obispo en este día de la Iglesia diocesana, y que aquí en nuestra zona, desde donde me estáis viendo y oyendo, en estos arciprestazgos, los tres que componen nuestro entorno de la sierra, el arciprestajo de Arcos, el arciprestajo de Grazalema y el arciprestajo de Zahara, que conforman el grupo de estas parroquias que vivimos y actuamos en esta zona nuestra, responda a esta llamada de nuestro obispo, igual que lo harán los demás arciprestajos de Jerez o de la zona litoral, porque la Iglesia diocesana, y con esto termino, está constituida por grupos que son los arciprestajos. El arciprestajo es el grupo de unas cuantas parroquias que por su afinidad, su cercanía de territorio, sus cualidades más o menos idénticas, están bajo la dirección, diríamos, o supervisión del arcipreste, el sacerdote que, delegado por el obispo, está unido al resto de los párrocos que forman cada uno de esos arciprestajos para que nuestra Iglesia diocesana, en cada lugar, en cada parroquia y en cada arciprestajo, vivamos el cada día de la Iglesia a tope, siguiendo las directrices que desde la Iglesia Universal, desde Roma, nos vienen, desde nuestro obispado, a través del obispo, nos llegan, y nuestras parroquias, con la dirección del párroco, que es el responsable último y directo de la vida diocesana de cada uno de los cristianos. Como en estas cosas hay alguien que tiene mucho que ver y que hacer, y es la que es madre, reina y señora de la diócesis, de los arciprestazgos, de la parroquia y de cada uno de nosotros, la Virgen Santísima, nuestra Madre, que ella nos ayude a entender, a comprender estas realidades y a esforzarnos en vivirlas a pleno pulmón.
Cuesta trabajo, es difícil, son tiempos también difíciles, pero la gracia y la ayuda de Dios no nos falta nunca y es muy superior a estas dificultades. Nos agarramos a ella. Buenas noches. Ocho.